Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Encantada de estar aquí nuevamente. Hace un año estuve en este lugar y me encanta porque esta es mi casa. El Señor me ha llevado a otro lugar a abrir el grupo de Amistad Cristiana Observatorio y pues las reuniones son allá, pero cada vez que estoy aquí siento una necesidad enorme de regresar y de estar presente. Yo nací aquí hace más de 30 años, entonces esta es mi casa. Ahora me he acostumbrado a la calidez de un grupo chico y todavía me tiemblan las piernas ante tanta gente, pero eso también me permite recordar que no soy yo la que voy a hablar, sino que es el Señor. En mis fuerzas yo no podría hacer nada, pero teniendo un respaldo tan grande, todo lo podemos, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que Él sea el que dirija estas palabras para ustedes, que abra sus corazones, también el mío, para que todos aprendamos. Señor, muchas gracias. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, que tomes el control de todo esta noche, Señor. Y más todavía, Señor, que cuando estas personas se vayan a sus casas, todo lo que aprendan hoy puedan hacerlo vida, allá en el lugar a donde van, con su familia, con todos sus seres queridos, con sus amigos. Señor, gracias porque nos permites aprender de ti día con día. Amén. Bueno, pues hace muchos años aprendí que la mujer en un matrimonio es la ayuda idónea. Esa palabra para mí de ayuda idónea me fue difícil entenderla porque yo no acostumbraba ni conocía todos los principios bíblicos, y cuando a mí me dijeron que yo era la ayuda idónea de mi esposo, la verdad es que no me cayó muy bien. Yo decía, ¿cómo que su ayuda? ¿Por qué yo su ayuda de él, no? Pero a lo largo de los años, y mientras más trataba conmigo el Señor, me fui dando cuenta de lo importante que era esa palabra, ayuda idónea. Con el paso del tiempo aprendí a no pelear por ser la cabeza, aprendí a servir, lo cual me costaba mucho trabajo cuando estábamos enojados. Aprendí a darle mi tiempo, a darle mi amor y a ser feliz siendo su ayuda. Y de repente un día a mi esposo se le rompió un aneurisma que tenía en la arteria aorta. Estuvimos como 40 días en el hospital con él. Fue un milagro el que él se hubiera permanecido vivo durante tanto tiempo. Y se lo llevó en el momento en el que yo disfrutaba más de ser la ayuda idónea. En el momento en el que nuestro matrimonio estaba padre. En el momento en el que yo decía, ¿cómo, Señor? Tanto trabajo que me costó sujetarme y ahora, por fin que estoy disfrutando de la sujeción de ser mujer, te lo llevas. Pero fíjense que lo que pasó es que a las, 2 días, 3 días después del entierro, en una de mis oraciones
Si yo siempre he sido una mujer que busca a Dios en esos momentos, todo ese tiempo de la enfermedad de Él, aprendí a rendirme a sus pies de una manera verdadera, profunda, total. Y a los 2 días o 3 de que Él se había ido, el Señor me dice: ahora tú eres mi esposa. Y me pasó lo mismo. Me había costado tanto trabajo cambiar del Dios creador al capitán, al general de los ejércitos. Después pude identificarme con Dios en que era mi Salvador. Entendí que Dios era mi Padre. Y cuando estaba yo en esa emoción y en ese proceso tan grande de que Dios era mi Padre, me dice Dios: ahora yo soy tu marido. Y dije: ¿cómo? ¿Cómo que mi marido? Esas palabras yo las había leído y leído, porque no hay una sola cita en la Biblia que hable de eso, hay varias, en que dice que Dios es el esposo de las viudas, el padre de los huérfanos. Pero no es lo mismo leer que vivir. Y cuando Dios se me presenta como esposo, le tuve que decir: espérame tantito, espérame, porque no puedo. ¿Cómo? Después de estar con mi esposo, ¿cómo te voy a ver a ti como esposo? Y le dije: Señor, no te enojes, no te enojes, permíteme asimilar esto. Estoy apenas en el duelo, estoy apenas entendiendo que me quedo sola. Bueno, tú estás conmigo, pero déjame asimilarlo. Y ya saben, tenemos un Dios hermoso, caballeroso, bueno. Y me dijo que sí. Y durante, no sé, otras 3 semanas, yo estuve en un proceso. Esas palabras regresaban a mí. Y no solo eso, sino que Dios empezó a suplirme. Antes me suplía mi esposo. Viví durante 3 meses de la provisión de Dios. Desde el entierro la gente empezó a ofrendarme. Desde el velorio tuve que andar con una muchacha junto a mí que le decía yo: toma, y le pasaba porque me saludaban y me daban dinero. Ahí aprendí lo que era la provisión de Dios. Y como a las 3 semanas le dije: ok, Señor, estoy lista. Dime, ¿cómo es esto de que tú vas a ser mi esposo? Y me dijo Dios: yo estoy contigo, yo te suplo, yo nunca te voy a dejar. Yo soy marido de las viudas. Y entonces le dije: ok, pero no entiendo, Señor, yo a mi marido le decía gordito. ¿Cómo te voy a decir? ¿Gordito? Y entonces puso en mí una cita. Me gustaría que la proyectaran, 1 de Pedro 3:6, por favor, donde Sara está identificándose con Abraham como su Señor. ¿Tenemos la cita? Bueno, no la traje escrita, allá está. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Cuando yo entendí eso, dije: bueno, pero ya no te voy a decir papá, ahora eres mi Señor. Y empecé con una visión totalmente diferente. Empecé a pensar: entonces yo soy la ayuda idónea de Dios. Como que es un absurdo. En mi mente, la ayuda idónea de mi marido era difícil.
porque mi marido necesitaba muchas cosas que yo no le podía suplir. Sin embargo, aprendí a ver por sus ojos, aprendí a apapacharlo, aprendí a cuidarlo y empecé a pensar en Dios. ¿Yo? ¿La ayuda idónea de Dios? Como que Dios de repente dice unas cosas y hace unas cosas que son increíbles. Si alguno de ustedes aquí no ha tenido una relación cercana con Dios, muchas veces las cosas que decimos parecen de locos. Vivimos totalmente diferente a como viven en el mundo. Más bien, ellos viven diferente a como Dios lo estableció. Y nos han hecho creer que nosotros deberíamos de vivir como ellos, ¿no? El saber que yo era la ayuda idónea de Dios empezó a cambiar mi panorama. Empezó a hacerme creer cosas que yo ya había vivido. Yo fui desde hace muchos años, tuve una relación cercana, muy cercana con Dios. Y he sido creyente de toda la vida, desde que lo conozco. Pero este nivel a donde Dios te empieza a llevar, cuando empiezas a creerle paso a paso en todo lo que te dice, es un nivel diferente. Y precisamente la conferencia de hoy le puse creyendo lo imposible. ¿Ustedes creen que yo podría ser la ayuda idónea de Dios? Pues si Él lo dice, aquí estoy. Vamos a ver Ezequiel 37. Empezando en el número 1, por favor. Este pasaje, porque vamos a leer todo ese pasaje, es un pasaje que los teólogos discuten. Unos hablan de una manera de él, otros hablan de otra manera. Pero yo he aprendido a leer la Biblia de una manera sencilla. Conozco de teología porque durante bastante tiempo he tenido que revisar cursos de teología. Pero para poder vivir, solamente pensando de una manera sencilla. Y este pasaje se le llama el Valle de los Huesos Secos. Y dice así: la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínense, así un valle rodeado por cerros, como un hoyo, podríamos decir, o un lugar un poco plano, lleno de huesos. Qué espectáculo, ¿no? Dice, me hizo pasearme entre ellos. ¿Se imaginan? Hay gente que solamente un cementerio con sus tumbas pintaditas y limpias, llenas de flores, le da miedo. ¿Se imaginan un valle seco lleno de huesos? Y dice que se paseó entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. ¿Quién sabe cuánto tiempo tendrían ahí esos huesos? Pero estaban totalmente secos. Y me dijo Dios, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Qué harías tú si Dios te pregunta eso? ¿Qué le contestarías? Yo me he enfrentado con esa palabra en muchas ocasiones, no hablando precisamente de huesos, pero sí de cosas que ves y ante tus ojos es imposible. Pero fíjense lo que contesta Ezequiel. Dice, y yo le contesté,
Señor omnipotente. Primero que nada, ante la pregunta incierta y difícil de contestar, Ezequiel reconoce, Señor omnipotente. Así nos sucede. Tomamos la Biblia, leemos una palabra, y hay palabra en la Biblia que te hace reflexionar y te hace sentir y saber quién es Dios. Para poderle contestar, tuvo que reconocer, Señor omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Todopoderoso. Todo lo puedes. No hay nada que tú no puedas hacer. Y sin embargo le contesta, Señor omnipotente, tú lo sabes. Ezequiel no actuó con duda, pero tampoco actuó con fe, aparentemente. Lo único que pudo decir es, yo no sé, ante esta situación tan difícil, solo tú sabes si estos huesos podrán revivir. Después le dice, en el versículo 4, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. ¿Qué es profetizar? A veces hablamos de profetizar como hablar sobre el futuro, que sí tiene que ver, pero en realidad la manera más sencilla de interpretar el verbo profetizar es hablar de parte de Dios. Yo te digo algo en nombre de Dios y te estoy profetizando. Y entonces aquí le dice el Señor, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿Alguna vez te ha pedido Dios que profetices sobre algo que te parece increíble? ¿Alguna vez te ha dicho? Profetiza sobre tu hijo drogadicto. Hijo mío, varón de Dios, sobrio, suficiente como para salir adelante, con dominio propio, lleno de fruto. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿O te ha dicho Dios en un momento dado? Profetiza sobre tu descendencia. Mi descendencia será libre de todas las cadenas de opresión. Mi descendencia jamás va a pasar hambre. Cuando Dios te manda decir algo y te manda profetizar, a veces te manda profetizar sobre cosas que ni siquiera a tus ojos son posibles. Y eso es lo que le pide a Ezequiel. Le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Era una tontería humanamente creyéndolo. ¿Por qué? Porque unos huesos no van a oír, ¿no? Y a veces así andamos profetizando en nuestras vidas, profetizando sobre nuestro dinero, profetizando sobre cosas que aparentemente no tienen vida. Pero cuando Dios te manda algo, hay que hacerlo. Dice el versículo 5, así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Nada más imagínense, decirles a esos huesos toda esta palabra. ¿Cómo se habrá sentido Ezequiel? Yo me he puesto a pensar, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido? Como que estaba hablando sobre cosas que nadie lo podría creer. Era una conversación entre Dios y él, como cuando estás en el aposento y Dios te está diciendo cosas que nadie creería que te dice, pero te las dice.
tú tienes que tomar una decisión. ¿Le obedeces y le crees? ¿O no pasa nada? Puede ser que decidas no obedecer, puede ser que decidas no profetizar, puede ser que decidas seguir llorando. ¿Y qué crees? No pasa nada. Pero aquí vamos a ver qué hizo Ezequiel. Dice el 7, tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. ¿Qué hizo Ezequiel? Obedeció. Obedeció a una instrucción absurda a sus ojos. Pero es que nosotros no podemos entender la mente de Dios. Si realmente entendemos que Él es omnipotente, todopoderoso, hay cosas que nos parecen que Dios no las va a hacer. Y si Él nos dice que Él las va a hacer, deberíamos de creerlas. ¿O de qué tamaño es nuestro Dios? ¿Sí creen que de verdad Dios es omnipotente? ¿Sí? A ver, ¿quién cree que Dios es omnipotente? Amén. ¿Verdad? Pues entonces, continuamos con la historia. Dice, tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. O sea, él empieza a creer y empieza a obedecer y las cosas parece que se ponen en contra. De repente un ruido espantoso. ¿Se imaginan los nervios de estar ahí en medio de todos esos huesos secos? Y de repente ese ruido tremendo dice, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. O sea, era el ruido más el temblor. Así cuando nosotros empezamos a obedecer, a veces suceden cosas. Quisiéramos que Dios en el instante en que obedecemos y en el instante en que oramos y en el instante en que creemos, de inmediato viene la solución. Y lo que sucede es que se pone más negro. Él estaba tranquilito cuando llega el Espíritu por él y se lo lleva al Valle de los Huesos y tiene que aguantar el miedo ante todo lo que estaba viendo, el miedo a obedecer a Dios, el miedo a poder hablarles a esos huesos y que los huesos se levantaran, ¿no? Yo creo que también tenía miedo. Y a la hora que obedece, todo se pone en contra. ¿No les ha pasado que de repente se meten a orar, están pidiendo por algo especial y en lugar de que suceda, todo al revés? Más problemas y estás pidiendo por dinero y llega el acreedor y estás pidiendo por paz y problemas y problemas. Estás declarando que tu familia es vencedora y vienen problemas y problemas con la familia. Igual es este momento para Ezequiel. Dice, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Empezó el milagro. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel. Yo creo que ahorita con la tecnología que hay, que vemos en las películas y todo, como de repente las calaveras se levantan y eso que sucede aquí que era espeluznante para mí, ahora los muchachitos lo ven y les parece así lo de menos, ¿no? Porque se empieza todo a llenar de carne y de tendones. Pero era un milagro. Estaba sucediendo un milagro tremendo. Un milagro que para Ezequiel debe de haber sido impactante.
A mí, gracias a Dios, me ha tocado ver milagros tremendos en mi vida. Cuando tuve cáncer y me dieron 3 meses de vida, yo pude ver el milagro. Y varios de aquí, algunos los conozco, hemos pasado por situaciones similares. Sabemos que cuando el milagro empieza, es algo que ni siquiera puedes creer, pero suceden milagros. Y aquí aparentemente ya estaba todo. Se levantan, los huesos se unen, se recubren de tendones, de piel, de músculos, pero dice, no tenían vida. Para mí es tan importante este punto. Podemos tener a veces milagros que nos llenan de fe, que nos hacen ver cosas increíbles, pero que no producen fruto. Yo he visto a personas recibir milagros en sus vidas tremendos y se alejan, no se acercan a Dios. Y además no solo eso, sino que le reclaman a otras cosas el haber tenido un milagro. ¿Saben qué? Porque el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de vida, no estaba ahí. Y a veces Dios hace milagros y la gente no lo reconoce porque no tiene el Espíritu de vida en su corazón. Aquí dice que el milagro ya estaba, pero no tenían vida. Dice el versículo 9, entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Hay momentos en nuestra vida cuando Dios nos da una instrucción, no cuando andamos como chivos locos y queremos hacer muchas cosas que Dios ni nos ha mandado. Esos no son los buenos momentos. Pero hay momentos en los que Dios te habla y te dice, haz esto. Y en ese momento Dios te da la autoridad para hablarle al Espíritu de vida. Te da autoridad incluso para reprender cosas que no son. Pero fíjense, Dios le dijo, haz esto. Y también yo aquí he aprendido mucho. Si Dios no te dice que hagas algo, no lo hagas. No es nada más porque tenemos autoridad de parte de Dios, sí la tenemos. Pero es como si un policía quisiera ir a hacer cosas que no le corresponden. Y dice, pues yo soy policía, traigo la placa y en el nombre de la autoridad vengo a hacer esto. Sí, pero a él no le corresponde. Ahora, por ejemplo, los policías quieren detener carros cuando no tienen la autoridad y quieren levantar infracciones por vida. Pero si llegan y dicen algo, esa autoridad no es la autoridad que Dios da, no es la autoridad que le delegaron al policía. Está haciendo cosas que no debe. Yo siempre exhorto a la gente a tener cuidado. Sí tenemos mucha autoridad, más de la que podemos imaginar. Pero es una autoridad delegada, no viene de nosotros. No viene porque nosotros creemos que la situación así es, que así debe de ser, y actuamos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Y decimos en el nombre de Jesús, hacemos esto y esto y esto, y con mucho fuego. Pero si no es lo que Dios te manda hacer, estás equivocado. Tenemos que ver los patrones que vienen en la Biblia. La autoridad es delegada. En este caso, Dios le dice a Ezequiel, ordena, haz esto. Y dice el número 10, yo profeticé, ¿cómo? ¿Cómo dice? Vamos a ver el versículo 10.
A ver, vamos a leer juntos. ¿Qué dice? Yo profeticé como el Señor me lo había ordenado. Hasta ahí. Vamos a volverlo a leer. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado. Recuerden eso. Si Dios te dice que hagas algo, que a tus ojos es difícil, no te preocupes, hazlo. Si Dios no te dice y tú crees que está muy fácil la situación, mejor no lo hagas. Porque si no tienes el respaldo de Dios, puedes tener problemas. Dice, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado. Y obvio, ¿qué pasó? Y el aliento de vida entró en ellos. Dios estaba dando una instrucción, Ezequiel estaba obedeciendo y podemos ver los resultados. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Qué impacto, ¿no? O sea, yo este pasaje me gusta muchísimo. Me imagino esos huesos secos y que en el momento en el que tú profetizas sobre ellos, esos huesos se empiezan a mover, se empiezan a unir unos con otros, porque además era brazo, mano, pie, ¿no? Todo revuelto. Dice que se empiezan a unir entre sí, luego se empiezan a llenar de tendones, de piel, de músculos, y luego se ponen de pie y es un ejército. Para mí, esos huesos secos somos nosotros. Cuando no conocemos al Señor, somos así, huesos secos, bien secos. Estamos abandonados, estamos tirados ahí. Todo nos sucede, nos llueve encima, nos da el sol, nos quema, el aire nos lleva, vamos de aquí para allá. No tenemos orden, no tenemos ninguna protección, no tenemos nada. Pero cuando el Espíritu de vida entra en nosotros, cuando Dios manda a alguien que profetice sobre nosotros, empezamos a creer, empezamos a obedecer. Los huesos obedecen al Señor. La creación misma le obedece. ¿Se acuerdan cuando Jesús detuvo el agua, el mar, la tempestad? La creación lo obedece. Y cuando Él habla en nuestras vidas, nosotros empezamos a ser transformados. Empieza un proceso. Pero si no tenemos el aliento de vida, no pasa nada. Vamos a ver el 11. Me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel, hablando espiritualmente. Nosotros somos hijos de Abraham, hablando espiritualmente. Dice, ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Saben qué? Esto lo decía su pueblo. ¿No lo decían los de afuera? Lo decía su pueblo. No sé en qué circunstancia estás viviendo hoy. No sé cuál problema tienes. Pero a lo mejor es así, como esos huesos secos. Y dices, mis huesos se han secado. Ya no tengo esperanza. ¿Saben ustedes que hay gente que ha conocido al Señor y después de conocer al Señor se han suicidado? Es algo fuerte, ¿no? Pero es que llega un momento donde se han alejado del camino de Dios, no han actuado con fe, no han perseverado,
porque a veces hay que esperar. Y entra la tristeza y entra el abatimiento. Y aquí está narrando lo que dice su pueblo. Estamos perdidos, no tenemos esperanza. Por eso dice el 12, por eso profetiza y adviérteles que así dice Señor omnipotente. Dios se revela a nosotros como el Señor omnipotente. Si tú alcanzas a creer y lo entiendes y lo puedes vivir, sabrás que el Señor es omnipotente. El Señor es también omnisciente. Quiere decir que todo lo sabe. Si estás pasando por una situación difícil, ¿tú crees que Él no lo sabe? ¿Tú crees que Él no la puede arreglar? ¿No tendrá capacidad de sacar a tu esposo del alcohol? ¿No tendrá la oportunidad de darte el negocio que necesitas? ¿De ponerte en el trabajo que necesitas? Pero a veces pasa que somos como este pueblo de Israel. El Señor se refería a Él como duros de cerviz, o sea, cabeza dura, ¿no? Que les decía que hicieran algo y hacían lo contrario. Que les decía que se mantuvieran en santidad y se enlodaban y pecaban. Y les pedía que estuvieran separados y apartados y se mezclaban con todos. Cuando les decía, no toques esto, lo tocaban. Cuando les decía, no te muevas para allá, se movían. Esos somos nosotros. Hay momentos en los que no necesitas que Dios profetice. No necesitas más que obedecer. La fe sin obediencia no te sirve de nada. Y la obediencia sin fe, pues ¿qué vas a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? Por eso es importante que conozcas el camino del Señor. Por eso es importante que lo busques. Por eso es importante que conozcamos a Cristo, que dejemos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, que aceptemos la corrección. Nuestras autoridades nos dirigen de muchas maneras. Si tú eres hijo y estás peleando con tu papá, sujétate. Busca dirección. Hay papás horribles, pero la mayoría aman a sus hijos. Si estás metido en un problema donde te sientes así como este pueblo, no tenemos esperanza. Estoy perdido. ¿Sabes qué? El Señor omnipotente te está llamando hoy. Y me dijo, Elsa, profetiza sobre esta gente. Y diles que el Señor omnipotente está tomando en sus manos la solución para resolver sus problemas. Pero dile a mi pueblo de cabeza dura, necios y desobedientes, que me sigan, que me obedezcan. Es todo lo que se necesita para que yo los lleve al campo verde. Y eso les quiero decir hoy. Todos pasamos por momentos muy difíciles en nuestra vida, pero cuando estamos tomados de la mano de Dios, no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que el Dios omnipotente no pueda solucionar. ¿Es omnipotente o no es omnipotente? ¿Quién estará fallando, él o nosotros? Vamos a volver a leer el 12. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, esta es una palabra de Dios para ustedes que están escuchando estas palabras.
¿Eres pueblo de Dios? Este es para ti. Diles, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Esta es una palabra profética. A la tierra de Israel significa estar en el lugar en donde Él nos quiere. Te sacará de esa tumba donde estás seco, donde no encuentras la salida, y te llevará al lugar preparado para ti, a tu propia tierra prometida. Dice el 13, y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Yo sé que hay muchos de aquí que saben quién es el Señor, porque el Señor ya ha hecho una regeneración de sus vidas, ya ha ido transformando sus familias, ya ha ido cambiando a sus hijos. Por eso tantos estamos aquí, porque lo hemos vivido, lo hemos visto. Pero hay otros que ni siquiera lo conocen, o que aun cuando Dios ha hecho milagros en sus vidas, están pasando por un tiempo muy fuerte, muy difícil. Les estoy hablando a los que no conocen al Señor, les estoy hablando a los que sí lo conocen, pero están pasando por tiempos difíciles. El Señor te dice que te va a sacar. El Señor se presenta como yo soy, el Señor, el Dios omnipotente. Y no da otra característica, pero además te ama, además es bueno, además te conoce, además te perdona. Pero Él se presenta como la única característica que necesitarías para creer en Él, como el Dios omnipotente. Ese es el Señor al que servimos. Ese es nuestro Dios. Y dice el 14, pondré en ti mi aliento de vida. Todos los que han venido hoy por primera vez, quiero que sepan que cuando uno ha caminado sin Cristo, uno está seco. No tiene ese aliento de vida que solamente Cristo nos da a través de su muerte y de su resurrección. Sé que hay pocos que vinieron ahora por primera vez, pero a ustedes les hablo. El Señor tiene su manera de hablarnos, su manera de tocar nuestra vida, su manera personal y propia de salvarnos. Nosotros en nuestras fuerzas y por nuestros caminos no podemos. Y en la Biblia dice que necesitamos declarar y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Saben por qué? Porque si no fuera porque tú por tu propia libertad decides que Jesucristo sea tu Señor, nunca va a suceder. Tú tienes que creer en Jesucristo, si es que crees. Tú tienes que pedirle perdón por tus pecados, porque te has alejado de Dios, porque de alguna manera nunca lo has reconocido, porque tal vez no crees. Y la única manera de acercarnos a Él es a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, que pagó por nuestros pecados. Y decirle libremente, yo creo en ti, te reconozco como Señor, te reconozco como Salvador, y hoy te acepto. Esa es una decisión que la mayoría de los que estamos hoy hemos hecho, y que en un momento te voy a pedir que mientras ores y que reflexiones para ver si decides hacer lo que Dios te pide hoy.
Y para los que ya lo conocemos, tengo otra palabra. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Si estás pasando por un tiempo duro, no te preocupes. Volverás a ver la gloria de Dios. Volverás a sentir su presencia de esa manera fuerte. Volverás a saber que tus huesos secos se vuelven a regenerar. Dios es capaz. Si estás pasando por momentos duros en tu vida de hoy como cristiano, sabe que el Dios omnipotente te está llamando hoy y te está diciendo: te voy a sacar de esa tumba. No dudes, yo lo puedo hacer. Y dice el 14: pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Esta es una promesa para sus familias. Tu propia tierra es tu familia. El Señor está diciendo que te va a establecer en tu propia familia. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. A veces el Señor da promesas y hoy es un día de esos, en que el Señor te está diciendo: créeme. Y llegará un momento donde sabrás que yo lo dije. Eso dice el Señor. ¿Qué te dice el Señor hoy a ti, que estás hoy aquí? Les voy a hacer una invitación a los que vienen ahora por primera vez para que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. O tal vez han venido en varias ocasiones y no han tenido el valor de ponerse de pie o la convicción de hacerlo, que también se vale. Se trata de que cada uno de los que han venido hoy por primera vez tenga el deseo en su corazón de buscar a Dios. No estoy haciéndoles una invitación a congregarse en Amistad Cristiana, aunque qué mejor. Es un lugar seguro, es un lugar bueno, es un lugar donde Dios está. Pero estoy haciéndoles una invitación a que tengan una relación personal con el Dios Todopoderoso. Cada uno de nosotros, a lo mejor sin creerlo, lo hemos hecho, porque como que no puede uno entender que pueda uno tener una relación personal con el Creador. Pero es cierto, los que hemos vivido, los que tomamos un día esa decisión de hacerlo, no hemos dado vuelta atrás, al contrario. Nuestra vida está llena de milagros, está llena de vida, está llena de palabra y palabra de Dios cumpliéndose en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos. Si tú eres de esas personas que tienes el deseo, tienes el valor de decirle a Dios: yo sí quiero, ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Sé que hay 3 personas que se van a poner de pie. 4, 5, 6. El Señor les está llamando. ¿Tú también? Me da mucho gusto. ¿Saben qué? Lo que están haciendo es levantarse como ese ejército de huesos secos y Dios les va a dar vida.
El aliento de vida llega en el momento en el que tú le dices al Señor que te perdone y que lo reconoces como tu Señor y Salvador. ¿Quieren pasar aquí al frente y oramos por ustedes? Pasen. Ya tuvieron el valor de levantarse. Ven. ¿Prefieres no? Quédate ahí parada. Quédate ahí parada. Acá abajo, acá abajo. Voy a orar por ustedes. Ahora volteen a verme a mí. ¿Ya los vieron? Son hombres y mujeres valientes. Volteen conmigo, por favor. ¿Siempre sí? Hay que ser valiente. El Señor los llamó ahora. No es casualidad que hayan venido. No sé qué dejaron. No sé dónde están. No sé por qué sus huesos están secos. Pero Él sí sabe. Y Él está haciendo una invitación para que antes que nada reconozcan que Jesucristo murió por ustedes. El sacrificio que Él hizo en la cruz es por ti, por ti, por ti. No por otro, es por ti. Y si estás ahorita aquí, es porque quieres cambiar tu vida. Y Dios tiene una solución. Y Dios tiene todo su amor. Pero necesitas reconocer que te has alejado o que nunca has querido estar. Vamos a pedirle perdón. Cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Señor, hoy estoy aquí pidiéndote perdón por lo que hice, pidiéndote perdón por no haberte reconocido como mi Dios y mi Señor. Pero hoy quiero conocerte. Hoy quiero decirte que tú eres mi Dios, que tú eres mi Rey, que a partir de hoy soy tu súbdito. Quiero obedecerte, quiero amarte y quiero seguirte. Si hoy me dices ven y sígueme, te voy a obedecer. Y Señor, yo sé que a partir de hoy soy hijo de Dios. Gracias. No me lo merezco, pero lo recibo. Gracias. Gracias, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este aplauso es para ustedes. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos lo que acaban de hacer y de decir. Sabemos que esta decisión es una decisión muy importante. Queremos pedirles a las personas, ¿vienen con alguien? ¿Alguien los trajo? Queremos pedirles a las personas que vienen con ellos que los acompañen. Miren, allá hay un letrero que dice bienvenidos. Vengan por favor con ellos y acompáñenlos. Vayan allá. ¿Saben qué? Ellos los aman y por eso los trajeron. De hoy en adelante tienen una vida diferente por delante. Acudan con las personas que los apoyaron y que Dios los bendiga. Vayan para allá. Bienvenidos a la familia de Dios.
Ahora vamos a ponernos de pie, todos los demás. ¿No tienes quien te ame? ¿Eso crees? Tenemos quien nos ame. ¿Quién? Jesucristo es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Está con nosotros y no nos va a fallar. ¿Crees que si Dios te dice que hagas algo y lo podrás hacer? Si te dice profetiza sobre tus hijos, ¿lo podrás hacer? ¿Profetiza sobre tu familia, lo podrás hacer? Claro que sí. Hoy te dijo Dios, profetiza sobre tu familia. Esa es tu tierra. Declara sobre de ellos todo lo que Dios tiene preparado para ellos. Declara en tus generaciones que habrá maestros, que habrá profetas, que habrá gente de bien. Declara que la bendición de Dios llega a millares. Declara que en tu casa la gente conoce a Dios. Declara que no habrá problemas, que siempre habrá provisión. Y levántate en fe y obedece. Si hoy te arrepientes de que no has obedecido, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Cierra tus ojos. Señor, hoy estamos aquí, Señor, pidiéndote perdón, porque cuántas veces nos has dicho lo que debemos hacer y no lo hemos hecho. Hoy, Señor, nos postramos delante de ti, nos humillamos ante ti, Señor, tu pueblo, y te decimos, Señor, perdóname. Yo sé que tú no te cansas, pero yo no quiero volver a dejar de hacer lo que me pediste. Yo no quiero volver a cometer pecados, Señor, perdóname. Y hoy, Señor, me levanto en fe y creo en ti, Señor. Dile, creo en ti, Señor. Creo en ti. Creo en tus promesas, Señor. Dile fuerte, creo en ti. Yo estoy para ti, Señor. Soy tu siervo, soy tu sierva. Y tú eres mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un día de salvación y vamos a seguir. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Que Dios le bendiga.